Hola Iglesia de Sugar Creek, ¿cómo están? Qué lindo verlos en esta tarde y también, como decía nuestro pastor, reconocer a nuestras visitas. Gracias por estar acá, gracias por compartir este domingo junto con nosotros. Es un gran privilegio tenerte acá con nosotros. A pesar de la semanita que hemos pasado, ¿no es cierto? Y lo difícil que ha sido. Cuando estaba preparando el mensaje hace unas semanas atrás, nunca me imaginé, ¿no es cierto?, de lo que íbamos a vivir justamente esta semana. Pero saben una cosa, hermanos, hermanas, el Señor sí sabía exactamente lo que iba a pasar. Y yo creo que el mensaje que vamos a oír y recibir en el día de hoy es precisamente lo que necesitamos cada uno de nosotros, lo que necesito yo, lo que tú necesitas en un tiempo como este. ¿Cuántos de nosotros, ¿no es cierto?, hemos estado preocupados en esta semana? Tal vez te encuentras todavía preocupado, preocupada por lo que ha pasado a través de las consecuencias de este huracán Beryl. Y cositas así, algunas son grandes y son serias lo que ha pasado, pero preocupaciones que diríamos, ¿me estoy preocupando para conseguir un poco de hielo aquí en Houston? O sea, preocupaciones de esa que uno dice, wow, que uno tiene que aprender a cómo entonces controlar la ansiedad y las preocupaciones que tanto nos agobian y empiezan a consumirnos, ¿no es cierto?, en el día o durante los días. Y es lo que el Señor desea en esta tarde. Él desea que cada uno de nosotros, tú y yo, aprendamos a poder vivir libres de toda ansiedad y de toda preocupación. Bueno, ahora bien, el diccionario nos define la preocupación, la ansiedad, como un estado en el cual de desesperación o de tensión constante, en el cual vives o no disfrutas, ¿no es cierto?, o no puedes vivir disfrutando el momento presente, el momento de hoy, pensando siempre en las actividades que tienes por delante o pensando siempre en lo que puede pasar en el día de mañana. Y dice el diccionario que cuando la ansiedad es excesiva o crónica, puede afectar entonces aún en el funcionamiento de nuestras emociones, de nuestras vidas. Y así es lo que exactamente le pasó al corredor de velocidad, el corredor olímpico de patinaje olímpico Dan Jansen, que era el más rápido, era el favorito. En los años 80, él tenía el récord mundial de los 500 metros. Y aunque él participó en 3 olimpiadas, en el 84, 88 y 92, no ganó ninguna medalla de oro, aunque era el favorito, aunque era el más rápido. Y algo que se empezó a notar de que cuando lo entrevistaban a él, antes de una carrera, se lo encontraban muy tensionado, muy preocupado, muy ansioso. Y esta presión impuesta en sí mismo, sabiendo que él era el mejor, ¿no es cierto?, el más rápido, fueron lo que causaron de que él no ganase ninguna medalla de oro en esas 3 olimpiadas. Ahora bien, la última olimpiada que él tenía, la última oportunidad que él tenía de poder ganar una carrera eran las olimpiadas del 96. Pero esta vez no iba a participar en los 500 metros, la carrera de 500 metros que era la favorita de él, que era la que él era el favorito, sino en la de los 1000 metros, lo cual él no tenía ni un récord mundial, ni tampoco era el favorito, el privilegiado, ni era el más rápido en los 1000 metros. Y bueno, y él corrió esa carrera. Y sorpresa de todos de que, aunque se cayó en una de las vueltas, se pudo recuperar, terminó ganando la carrera y terminó ganando una medalla de oro. Ahora bien, ¿cuál fue la diferencia entre las últimas 3 carreras, 3 últimas olimpiadas que él había participado y con esta? Obviamente que no era el estado físico de él, porque él era el más rápido, él tenía el mejor récord, pero sino lo que lo hizo perder, y la diferencia era su estado de ánimo. Porque cuando él corrió la de los 1000 metros, sabiendo él que no era el favorito, él corrió con mucho más, diríamos, relajado, más tranquilo, porque no tenía esa presión impuesta en sí mismo. Así que nos damos cuenta de que no tenemos que ser, ¿no es cierto?, deportistas olímpicos para darnos cuenta, tú y yo, de que las preocupaciones, las ansiedades de la vida, como pasó esta semana, ¿no es cierto?, nos agobian y nos afectan, no solamente físicamente, pero nos puede afectar en muchas otras áreas de nuestras vidas.
Hay unas estadísticas que se publican en lo que se llaman Harper Index, que se publican en la revista Harper, que dice que los americanos viven 110 días del año de mal humor y preocupados. También nos dicen las estadísticas que 30% del tiempo las personas están dominadas por lo que es la ansiedad y el estrés. Y también los doctores nos dicen que lo que es la preocupación, esa constante preocupación y ansiedad que empiezan a agobiar nuestras vidas, empiezan a afectar nuestro estado de la salud, atacando lo que es disminuyendo nuestras defensas, como también causando problemas cardiovasculares, como también problemas en nuestro aparato digestivo. Quiero decirle algo, las personas están dispuestas a hacer lo que sea para encontrar alivio y encontrar alguna solución, ¿no es cierto?, para este dilema de lo que es la preocupación o la ansiedad, lo cual ninguno de nosotros estamos exentos. La Biblia nos dice claramente que lo que son las pruebas de la vida, lo que es las preocupaciones, la ansiedad en nuestras vidas, es parte de nuestra experiencia en esta vida. Pero como yo les decía, el Señor desea que seamos libres de esa ansiedad, encontrándola, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver en el pasaje de hoy en Mateo capítulo 6, en los versículos 25 al 34. Y así las personas están en búsqueda de a ver qué es lo que puede, ¿no es cierto?, disminuir o quitar esa gran preocupación que muchos, ¿no es cierto?, batallan y luchan cada día. Y ese fue el caso, ¿no es cierto?, en este pequeño poblado que se llama Carefree, Arizona. Ahí creo que tenemos una foto de lo que es la entrada de este pequeño pueblo, que traducido al español, carefree significa libre de preocupación. Y nos encontraba un señor llamado Greg Warren. Y Greg Warren, que era propietario de una pequeña avioneta particular, él tuvo la brillante idea de crear un servicio, un negocio, en el cual él publicó invitando a las personas de que si las personas tenían preocupaciones y ansiedades en su vida, que la escribieran en un pedazo de papel, pongan la lista, y después quemaran ese papel y que le enviaran a él por correo las cenizas de sus preocupaciones, en una manera simbólica, ¿no es cierto?, de deshacerse de sus preocupaciones, y que por $5, por cada una de esas peticiones, por $5, él iba a volar en su pequeña avioneta, abrir la ventana y arrojar las cenizas por encima del pueblo en Arizona llamado Carefree o libre de preocupación. Y así fue. En los primeros 6 meses que él había anunciado esto en los diarios locales, 5,000 peticiones le llegaron a la casa. O sea que $25,000 él hizo en los primeros 6 meses. Ahora eso nos dice mucho más ¿no es cierto?, de que las personas en una manera simbólica y temporal, ¿no es cierto?, de que se sientan tal vez aliviadas de sus preocupaciones porque le mandaron a Greg Warren las cenizas de sus preocupaciones, ¿no es cierto?, y él las tirara por la ventana de su avioneta. Lo que nos dice algo mucho más profundo. Y lo que nos dice es que muchos de nosotros y muchas personas están en búsqueda de una solución mucho más real y mucho más permanente para poder nosotros lidiar con este problema de lo que es la preocupación. Y es ahí donde quiero llevarlos ahora al pasaje de hoy. Si tienen sus Biblias, acompáñenme, vamos a ir a Mateo capítulo 6, vamos a ver los versículos 25 al 34. Acá nos encontramos en el lugar de lo que estamos a orillas del mar de Galilea, en lo que es en el Sermón del Monte, junto a lo que es el Monte de las Bienaventuranzas. Y acá tenemos lo que la Biblia nos relata, es el sermón o la enseñanza más extensa que Jesús enseñó en un lugar específico, como es en el Monte de las Bienaventuranzas, que abarca lo que es Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Y ahí vamos ahora a ver lo que el Señor quiere mostrarnos y quiere que nosotros aprendamos acerca de cómo encontrar 3 razones para poder ser libres de toda preocupación y de toda ansiedad. Acompáñenme. Así dice la bendita palabra del Señor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta.
¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere ministrarnos y hablarnos, y que tanto necesitamos, ¿no es cierto?, en este día. En este pasaje, si ustedes observaron, el Señor 3 veces nos manda a no estar ansiosos, a no estar preocupados. Versículo 25, no se preocupen. Versículo 31, por tanto no se preocupen. Versículo 34, no se preocupen. Y lo que nos está diciendo acá el Señor, y tal vez alguno dice, bueno, yo no estoy preocupado ahora en este momento, pero lo que el Señor nos está diciendo acá, de que si no estás preocupado, entonces no comiences a preocuparte. Pero también el Señor nos dice que si estamos preocupados, como tal vez muchos de nosotros lo hemos estado y lo estamos en el día de hoy, lo que acá el Señor nos está diciendo entonces, deja de preocuparte, para de estar preocupado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Ustedes saben que la palabra preocupar en latín significa ocupar el pensamiento en algo, ocupar constantemente el pensamiento en algo. Y cuando en vez de nosotros de confiar y poner nuestra total dependencia y confiar en el Señor y en sus promesas, ocupamos nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, en nuestros problemas, en las circunstancias que nos rodean, ¿no es cierto?, empezamos entonces a preocuparnos, empezamos a sentirnos ansiosos. Y cuando empezamos a preocuparnos y sentirnos así ansiosos, lo que está pasando es que elegimos entonces a ser controlados por nuestras circunstancias o por el temor de lo que puede pasar el día de mañana o lo que no puede pasar el día de mañana, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a perder el gozo y las fuerzas del día de hoy porque estamos ocupando nuestras mentes en lo que no podemos controlar y lo que no nos puede ni ayudar ni hacer ningún cambio, absolutamente nada en lo que puede pasar el día de mañana. Y el Señor que quiere es enseñarnos a poner nuestra total dependencia en aquel que sostiene y tiene en la palma de sus manos el futuro, tu futuro, mi futuro. Él las tiene en completo control en sus manos. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos. Y lo que Jesús quiere entonces hacernos ver a través de este pasaje que leímos es que no tiene sentido y no tiene lógica el de preocuparnos, ¿no es cierto? Porque nada podemos cambiar con el hecho de preocuparnos. Yo soy culpable de eso. Mi esposa siempre me lo hace recordar. Y yo no sé por qué siempre me lo hace recordar. Pero siempre así estoy preocupado. A veces digo, bueno, y es algo que tenemos que aprender a poder soltarlo. Algo que no podemos evitar, que va a venir a nuestras vidas. Pero es algo que el Señor quiere que aprendamos a poder soltar eso. Y ahora vamos a ver las 3 razones que el Señor nos da y cómo lo vamos a hacer y cómo podemos entonces aprender a librarnos de toda preocupación. Ahora bien, cada una de estas 3 razones que vamos a ver en el pasaje que leímos de Mateo 6 nos enseña, ¿no es cierto?, a no preocuparnos. Y cada una de estas razones, si la creemos y confiamos en el Señor, entonces, como les decía, van a poner un fin a nuestras preocupaciones y a nuestra ansiedad. Ahora bien, no quiere decir, como yo decía, que podemos evitar que vengan las ansiedades y las preocupaciones en nuestras vidas. No lo podemos evitar, pero sí podemos evitar de abrir la puerta y que la ansiedad y las preocupaciones entren a nuestras vidas y acampen y se queden ahí, ¿no es cierto? Y continúen agobiándonos día tras día, día tras día. Y bueno,
Volviendo al pasaje que leímos ahí en Mateo 6. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Sí. La primera razón entonces por la cual no tiene sentido, que es ilógico el de preocuparnos, es que tenemos un Padre en los cielos que nos cuida. Tenemos un Padre en los cielos que nos cuida. ¿Cuánto creen en eso? Ahora bien, para afirmar este punto, o sea que no solamente nos hace saber eso, pero para afirmar este punto que el Señor está haciendo en esta primera razón, ¿no es cierto? El Señor nos da 4 ilustraciones relacionadas con la comida, relacionadas con la vida, relacionadas con lo que es, ¿no es cierto?, con nuestras vidas, para entonces apoyar o afirmar de que tenemos un Padre en los cielos que nos está cuidando. Y ahí la primera ilustración la tenemos en el versículo 25 que leímos. Cuando dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Y acá viene la pregunta retórica, lo importante, ¿no es cierto? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y por supuesto que la respuesta es, claro que sí. Y acá el pensamiento que nos viene a la mente muchas veces, ¿no es cierto? Podemos afirmar, decir, sí, estoy de acuerdo con eso, Henry. Pero a veces el pensamiento y lo que nos viene a nuestras mentes muchas veces es decir, yo sé que Dios tiene el poder de solucionar esto, ¿no es cierto?, en mi vida. Pero la pregunta que muchos nos hacemos, que yo me he hecho muchas veces, es, ¿realmente lo hará? ¿Lo hará? No es que no lo pueda hacer, pero cuestionamos, ¿no es cierto?, el carácter de Dios. Cuestionamos la fidelidad de Dios cuando hacemos esa pregunta, cuando dudamos que realmente Él puede, o sea, no es que Él no puede hacerlo, pero que si Él realmente lo va a hacer, si Él realmente cuida de nosotros, si Él realmente, como dice su palabra, que Él tiene nuestras vidas en el hueco de su mano. O sea que estamos cuestionando su fidelidad, su carácter, y eso es un pecado, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos que decir, Señor, ayúdame, creo en ti, pero ayuda aún mi incredulidad, ¿no es cierto? Porque muchas veces dudamos y cuando estamos, ¿no es cierto?, agobiados en nuestras preocupaciones, es exactamente lo que está pasando acá en nosotros. Y el argumento que usa el Señor acá entonces para ayudar en nuestra incredulidad, nuestra falta de fe en el sentido de no confiar en Él, en sus promesas, es el argumento de mayor a menor. No sé si se dieron cuenta. Si Él hizo lo más grande, ¿no es cierto?, tu vida, ¿cómo entonces no hará lo menor, ¿no es cierto?, como es la ropa, las cosas materiales, todo eso? En otras palabras, si Dios nos ha creado, te creó a ti y a mí, y nos dio la vida y creó nuestros cuerpos, ustedes saben que el cuerpo humano tiene más de 30.000 millones de células, que es mucho más complejo, ¿no es cierto?, que cualquier necesidad, que ropa o comida o cualquier necesidad, ¿no es cierto?, que tenemos en la vida. ¿Cómo entonces, ¿no es cierto?, no vamos a confiar de que Dios no va a proveer? Si Él hizo lo mayor, ¿cómo entonces no hará lo menor? Y eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces eso me lleva entonces al primer punto acá, de que no debemos preocuparnos porque Dios proveerá nuestras necesidades. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen, hermanas? Claro que sí. Y eso es lo que acá el Señor quiere mostrarnos y quiere que nosotros recordemos una y otra vez. Mateo 6:26, segunda ilustración, para afirmar el punto de que tenemos un Padre que está en los cielos que nos cuida. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y sin embargo, dice, el Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Pregunta retórica nuevamente. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que sí. Me gusta porque Lucas utiliza lo que es, como el pájaro que menciona, es el cuervo. Y los cuervos eran los pájaros más despreciados y de menor valor. Eran considerados animales, eran animales inmundos. Y utiliza esa palabra. Y si Dios está dispuesto a cuidar de esos animales, de esas aves, ¿cuánto más el Señor no va entonces cuidar de sus hijos? Nuevamente, si tu Padre Celestial está dispuesto a cuidar de estas aves, y como yo le decía, entonces con mayor razón,
puedes estar seguro de que tu Padre Celestial va entonces a proveer lo que tú necesitas. No sé cuál es tu situación. Y sé que hay un tiempo también en el Señor, ¿no es cierto? Pero acuérdense de esto, que el Señor contesta de acuerdo a su voluntad y su propósito. Pero siempre podemos saber que su voluntad es perfecta, buena y siempre es agradable. Que Dios tiene siempre, siempre lo mejor y la mejor intención para tu vida y mi vida. Sus pensamientos, todos sus pensamientos son para tu bien y para mi bien. Entonces, lo que aprendemos acá es que no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen gran valor para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes gran valor para Dios. Claro que sí. Y fíjense nuevamente cómo termina ahí el versículo 26. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y como yo le decía, el argumento es poderoso, es poderosísimo. Porque piensen por un momento lo que le costó a Dios ser tu Padre Celestial. Todos nosotros cuando venimos a este mundo y nacemos en este mundo somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Solamente venimos a ser hijos de Dios cuando somos adoptados a la familia de Dios por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando hemos sido comprados por la preciosa sangre del Cordero y cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por ti y por mí y no lo que yo puedo hacer por mí mismo, entonces venimos a ser salvos. Y es en ese momento que somos introducidos como hijos adoptivos a la familia de Dios. Y ahora tú y yo podemos decirle, Abba Padre, mi Padre Celestial que estás en los cielos. Y podemos clamarle a Él y saber que Él escucha nuestro clamor y escucha lo que es nuestras necesidades, como ahí leímos en el pasaje, de que Él sabe. Yo subrayo esa palabra, Él sabe. Él sabe y eso me hace recordar y bueno, tengo que volverme a recordar y hacerme recordar vez tras vez de que nuestro Padre Celestial sabe lo que tú estás pasando y que no es indiferente de lo que estás pasando. Él te ama con un amor eterno. Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, que tú eres de gran valor para Él. ¿Y cómo sabemos entonces? ¿Qué pasaje de la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, lo que le costó a Dios ser nuestro Padre Celestial? Y está en Romanos 8:32, uno de mis pasajes favoritos, cuando dice, el que no escatimó, el que no negó ni a su propio Hijo, dice que sino que lo entregó por todos nosotros. Y acá viene la pregunta retórica nuevamente, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Hay algo fuera de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Absolutamente nada. Nada queda fuera del plan divino, del propósito que Dios tiene para tu vida y mi vida. Volviendo ahora a la tercera ilustración acá, se encuentra en el versículo 27. Dice, ¿quién de ustedes ahora, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Acá nuevamente nos trae esta otra ilustración para afirmar de que tenemos un Padre en los cielos que nos cuida. Y acá está hablando una hora al curso de su día. Otra traducción, Reina Valera, habla acerca de añadir un codo a nuestra estatura. Pero creo que la Biblia de las Américas da una mejor traducción, ¿no es cierto?, haciéndonos ver de que más allá de tan solo añadir un codo, pero es añadir una hora a la vida. Es algo que tal vez tiene mucho más prioridad para la gente de ser más alto. Algunos yo sé que quieren ser más altos, pero ¿qué es más importante, no es cierto? Uno desea tal vez añadir más años a su vida, ¿no es cierto? Quieren vivir más tiempo, pero vemos que eso es lo que nos dice acá, de que de nada vale de preocuparnos, de estar ansiosos, de que no nos hace ningún bien y nada podemos hacer, ni nos puede añadir nada, ni un año más de nuestras vidas. Y no puede añadir, pero sí puede quitarnos, la preocupación sí puede quitarnos años de nuestras vidas. Es lo que escribió el doctor Charles Mayo de la Clínica Mayo. Escribió lo siguiente, él dice, la preocupación
Afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido, dice un hombre, o sabido de algún hombre que muera por agotamiento, pero he conocido a muchos que se han muerto de preocupación. De preocupación. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que debemos de dejar nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, el día de mañana, en las manos de un Dios todopoderoso. Un Dios que está en completo y absoluto control de todas las cosas. Y la última ilustración acá para afirmar esa primera razón, ¿no es cierto?, de que nuestro Padre Celestial, tenemos un Padre Celestial que nos cuida, está en el versículo 28 al 30, cuando habla de, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? De ahí viene el título del mensaje, ¿por qué estás preocupado? Por el versículo 28. Observen cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria, siendo él el rey de Israel, ¿no es cierto?, se vistió como uno de ellos. Y si yo viste la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, y se echaba al horno porque se usaba este tipo de hierba, ¿no es cierto?, de hierba de este pasto, ¿no es cierto?, que producía unas ciertas flores silvestres que eran hermosas y preciosas, pero que hoy estaban y mañana no estaban. Se usaba para calentar los hornos de arcilla, para hacer materiales de construcción. Y bueno, acá lo que nos está diciendo entonces, nuevamente al final del versículo 30, ahí dice, ¿no hará Él mucho más? Y yo subrayé esa palabra, mucho más. Él es el Dios de mucho más. Él es el Dios del mucho más. ¿Me escucharon? Y es ahí que nosotros, ¿no es cierto?, ponemos nuestra confianza y nos recordamos de que Él es el Dios que hace mucho más por ustedes. Y después hay una exhortación acá que termina, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, porque cuando dudamos, cuando nos empezamos a preocupar y somos agobiados por la preocupación y la ansiedad, eso es lo que pasa, somos personas de poca fe, somos creyentes de poca fe. Somos seguidores de Cristo de poca fe, una fe pequeña, pero Dios quiere que nuestra fe crezca. Y acá nuevamente hace ese argumento de menor a mayor, usando los lirios del campo, ¿no es cierto? Esta hierba que hoy está y mañana se va, es lo menor, llevándolo, ¿no es cierto?, a nuestras vidas, de que nuestras vidas tienen mayor prioridad para Dios que estas flores silvestres. O sea, usando ese argumento ahora de menor a mayor. Entonces, ¿qué nos dice acá? De que nuestras vidas son la prioridad de Dios. Tu vida, mi vida, es una prioridad para Dios. Él constantemente está pensando y viendo tu vida, cuidando de tu vida, viendo cuáles son tus necesidades. Y lo que nosotros debemos de hacer es creerle y venir delante de Él y en oración buscarlo a Él, ¿no es cierto? Y traer todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones delante de Él en oración, sabiendo de que Él cuida de nosotros. Ahora bien, después de todos estos argumentos que Dios nos da en estos pasajes que leímos, ¿no es cierto?, acerca de no estar preocupado y las veces que lo repite, si eso no tiene ningún efecto en tu vida y en mi vida, entonces, ¿sabe lo que somos? Somos creyentes de poca fe. Vuelvo a repetirlo, somos creyentes de poca fe. Entonces nos lleva esto a la segunda razón. La segunda razón acá, por la que no tiene sentido preocuparnos, es por causa de nuestra fe. Y fíjense cómo él termina el versículo 30, ¿no es cierto? Nuevamente, hombres de poca fe. Y lo que nos está diciendo ahí Dios es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la dejaste? Es como diciendo, anda a buscarla. Porque tú eres un seguidor de Cristo. Y si tú eres un seguidor de Cristo, entonces debes de creer lo que el Señor te dice en su palabra, en sus promesas. Y nuevamente ahí nos dice en el versículo 31, 32, dice, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Y acá nos hace una comparación de que cuando nosotros nos preocupamos y no estamos creyendo en las promesas de Dios, entonces estamos actuando como aquellos, ¿no es cierto?, dice gentiles. Y los gentiles son aquellos que no son seguidores de Cristo, aquellos que no creen en Dios, aquellos que están lejos de Dios.
y que no tienen a Dios como su Padre Celestial que los cuida y les provee de cada una de sus necesidades. Entonces eso me lleva a que la marca de un seguidor de Cristo, que es maduro, que está creciendo, ¿no es cierto?, en su fe, es total confianza, total confianza, total confianza. Y eso me lleva entonces, como seguidores de Cristo, sabemos que Dios no ignora nuestras necesidades, como ahí nos dice, que Él sabe lo que ustedes necesitan. Entonces es solo una cuestión de fe. Es solo una cuestión de fe, el problema no está en Dios. O sea, Dios es Dios todopoderoso que puede suplir nuestras necesidades. Es que nosotros confiemos y esperemos en Él, ¿no es cierto?, de que Él cuida de nosotros y podamos nosotros acercarnos a Él en oración, confiando de que así Dios lo hará, para que entonces nuestras preocupaciones se puedan ir, ¿no es cierto?, y podamos nosotros crecer en nuestra fe y confiar en Él. La tercera y última razón por la que no tiene sentido de preocuparnos, o sea, vimos primeramente que no tiene sentido preocuparnos porque tenemos un Padre en los cielos que nos cuida. Lo segundo, no tiene sentido el de preocuparnos, es ilógico de preocuparnos por quiénes somos nosotros, ¿no es cierto?, por nuestra fe, que somos hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Y lo tercero es porque tenemos un futuro seguro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Así que bueno, ahí nos lleva entonces al versículo 34. Versículo 34 dice: por tanto, no se preocupen por el día de ¿qué? De mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bastan de cada día sus propios problemas. Y acá lo que el Señor quiere enseñarnos, a que vivamos en el presente y vivamos confiando en el Señor en el día de hoy, sin vivir, ¿no es cierto?, con las preocupaciones con el día de mañana, de no llevar las cargas del día de mañana, sino que Dios proveerá la gracia y la misericordia que nosotros necesitamos cada día. Sus misericordias, dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. No es la misma misericordia de ayer la que tenemos hoy, no será la misma que tenemos hoy la que tendremos mañana. Dios provee su gracia y su misericordia para nosotros poder soportar y sobrellevar nuestras cargas y nuestras necesidades cada día. Y entonces eso me lleva a que nuestro futuro está seguro, porque Dios es tanto el Dios de mañana como el Dios de hoy. Y Dios cuidará de tu vida, así como lo hizo con Israel, proveyendo el maná para cada día, cuando le dice: solamente recoge lo que es necesario para ese día. Y que también lo hizo y nos enseñó en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, que está en unos versículos anteriores, ahí en el versículo 5, cuando Jesús le enseña la oración del Padre Nuestro, cuando dice: danos hoy, ¿qué? El pan de cada día. Danos el pan de cada día. No es el pan de mañana, sino es el pan de hoy. Y Dios no nos dice lo que Él va a hacer mañana, pero sí Él nos revela quién es Él en el día de hoy. ¿Y quién es Él? Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. Y lo que eso nos habla acerca de que Él es constante, Él es confiable, es inmutable, Él no cambia. Él las promesas que hace no las dice y después cambia de idea. Nos habla, ¿no es cierto?, de que podemos confiar porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces podemos confiar, como nos dice en el Salmo 31, 14 al 15, cuando el rey David nos habla acerca de confiar y poner nuestra total dependencia en el Señor, cuando dice: pero yo confío en ti, dice David. Oh Señor, digo, tú eres mi Dios. Él reconoce quién es su Dios. Mi futuro está en tus manos. ¿Puedes decir eso? Mi futuro está en tus manos. Eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Nuestro mañana está seguro y garantizado, porque está en las manos de un Dios todopoderoso, en el cual Él proveerá su gracia cada día para que nosotros podamos sobrellevar las cargas de hoy. No las del mañana, de hoy, porque mañana Él volverá a proveer. Como nos dice la heroína de nuestra fe, ¿no es cierto?, Corrie ten Boom, cuando ella escribiendo acerca de lo que es la preocupación, ella dice lo siguiente: preocuparse es llevar la carga de mañana con la fuerza de hoy. Llevar 2 días seguidos es vivir el mañana antes de tiempo. Preocuparse
no vacía el mañana de su dolor, vacía el hoy de sus fuerzas. Nos vacía completamente del gozo de hoy. Nos quita toda la energía y la fuerza de este día cuando nos preocupamos por el día de mañana. Hay una caricatura, una historieta en los diarios que salió un tiempo atrás y muy elocuentemente esta historieta escribió lo siguiente, o se escribió esto en los diarios. El presente se nos va mientras consideramos el pasado y nos preocupamos del futuro. No puedes vivir en el presente. Estás constantemente pensando qué es lo que va a pasar. Y es ahí donde tenemos que dejarle eso en las manos del Señor. Ya terminando, después de que Jesús nos dijo 3 veces de no estar preocupados y la razón, nos dio la razón de que, porque tenemos, ¿no es cierto?, un Padre que está en los cielos que nos cuida, por razón de la causa de nuestra fe, de que somos seguidores de Cristo y somos hijos del Dios Altísimo. Y tercero, ¿no es cierto?, por el hecho de que tenemos un futuro que está seguro en Cristo. Ahora Él nos dice qué es lo que sí debemos de hacer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Está en el versículo 33. No me salte el versículo 33. Lo saqué de orden, pero ahora regresamos al versículo 33. Porque acá nos dice, pero busquen primero, dice, su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. La palabra buscar acá está en el modo imperativo, que significa una orden, es una exhortación, es algo que nos manda a buscarlo constantemente. Y implica, ¿no es cierto?, una acción constante, como les decía, y continua, de constantemente estamos buscando a Él, porque eso es lo que va a cargar nuestras pilas de la fe, por decirlo así. Es lo que nos da, ¿no es cierto?, músculo a nuestra fe, de volver constantemente a Él, a sus promesas, a su palabra, a su presencia. ¿Y qué son todas las cosas? Bueno, las cosas que Jesús nos dio, ¿no es cierto?, que nos enumeró en los pasajes anteriores. Y eso entonces lo que nos dice es que Dios anhela, Dios desea estar en el centro de tu vida y de que Dios sea tu prioridad en toda tu vida. Y Dios está en el centro de tu vida. Cuando estás involucrado en vivir para Dios, a vivir bajo su control, a someterte a su voluntad cada día, de buscarlo, de amarlo, de servirle. Como nos dice la palabra, de amarlo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y sabemos que no lo hacemos perfectamente. Sabemos que no le soy fiel al Señor en todos los momentos, en todo tiempo. Pero ese es el deseo y la pasión de nuestras vidas como seguidores de Cristo. Esa es la dirección de nuestras vidas. Eso es lo que deseamos, ¿no es cierto? Y eso es, así resumiéndolo, es lo que es poner primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Ocúpate a derramar tu vida, tus talentos, tus tesoros para el reino y para la causa del reino. Y vas a ver cómo Dios provee para cada una de tus necesidades. Dedica a ser una bendición para otros. Siempre, siempre. Ocúpate a orar siempre y traerle todo delante de Él, como nos recuerda Filipenses 4:6, cuando dice, no se preocupen por nada. Pablo, ¿no es cierto?, volviendo al pasaje de Mateo, Pablo nos dice también lo mismo. No se preocupen por nada, más bien, ¿qué hacemos? Oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y después continúa diciéndonos, ¿no es cierto?, que vamos entonces a experimentar la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ya terminando, quiero recordarle que entonces lo que nos pide es de poner nuestra mirada en las cosas que tienen valores eternas. Y no las cosas materiales, no las cosas temporales, aunque sí son necesarias y Él lo sabe, como Él dice, y Él quiere proveerlas. Lo que sí quiere de nosotros, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1, cuando dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque ustedes han muerto. Ya no vivimos más la vieja vida. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo y su vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Si no hay algo que podemos decir que no estamos seguros, hermanos. Estamos seguros en Cristo. Nuestro futuro también está seguro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, les dejo con cuatro maneras de hacerlo y ya termino. Gracias por su paciencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entonces nos libramos
de toda preocupación y de ansiedad. Después de que nos dio las 3 razones, ¿no es cierto? Lo primero de ellas es: confía cada día en el amoroso cuidado de tu Padre Celestial. Confía, pon tu fe, vuelve a las Escrituras, vuelve a las promesas de Dios. Recuérdate a ti mismo, vez tras vez, cuando te empiezas a sentir ansioso y preocupado, vuelve a las promesas de Dios. Recuérdate, pónganlas en los espejos, escríbanlo donde sea, ¿no es cierto? Pero tenemos que constantemente volver a la fuente que nos da fortaleza y aumenta nuestra fe, que es Jesucristo. Lo segundo es: cree cada día que Dios puede y quiere suplir tus necesidades nuevamente. Cree en eso. Recuérdate lo que el Señor nos ha dicho y créelo. Ya por último, enfrenta tu futuro entonces sin temor y continuamente busca que el Señor sea tu prioridad en tu vida. Y recordemos que Salmo 105 nos habla exactamente de eso en el versículo 4, cuando dice: buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente. Vamos a orar. Padre eterno, te amamos, te damos gracias, Señor, de que tú nos afirmas, nos confirmas, nos convences, Señor, nos llevas a tu palabra para hacernos ver y saber, Señor, de que tú cuidas de nuestras vidas, de que somos de gran valor para ti, Señor, porque somos tus hijos amados, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo amado Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y si hiciste eso y no lo escatimaste, no lo negaste, ¿cuánto más, Señor, tú no nos darás todas las cosas ahora que te pertenecemos a ti, Señor, que somos tus hijos? Gracias, Señor. Ayuda, Señor. Cuántas veces hemos dudado, cuántas veces, Señor, no te hemos reconocido por quién tú eres, Señor. Y, Señor, ayuda a nuestra fe, Señor, a creer, Señor, a afirmarnos en tus promesas, en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén.